Hola a todos, yo soy Colombian Reviewer y hoy vamos a hacer un video un poco diferente. Vamos a hablar acerca de Nintendo. Básicamente, Nintendo es la otra gran tercera compañía que maneja videojuegos a nivel de consolas. En realidad, yo casi no hablo de Nintendo por dos cosas. La primera es que ellos tienen un programa de manejo muy estricto de su contenido en Internet. En otras palabras, yo no puedo utilizar libremente el contenido de los juegos que ellos están sacando. ¿Por qué? Porque ellos solicitan o piden derechos de autor sobre el contenido hecho con sus videojuegos, independientemente que sea una reseña hablando de sus videojuegos. Entonces es un tema, digamos, contradictorio porque en realidad es una forma técnicamente de censura, porque si yo no puedo hablar acerca de tu videojuego de una forma crítica sin que tú me dejes mostrar alguna clase de contenido o por utilizar algo de tu contenido, me pueden pedir que baje que baje el video o que no solicite monetización por el video, pues simplemente prefiero no hacerlo. Y eso es una de las cosas que, digamos, por eso muy poquita gente habla acerca de Nintendo o es muy manejado los videos que tú ves acerca de Nintendo. Entonces, básicamente es eso. Eh, esa es la razón por la cual yo no hago reseñas de Nintendo, que podría en realidad cambiar para los próximos años debido a que lanzaron la nueva consola. La nueva consola se llama el Nintendo Switch. El Nintendo Switch, honestamente, lo veo y me parece muy interesante. Y esa es la razón por la cual voy a hacer este video. El Nintendo Switch es una mezcla entre dos conceptos. Un concepto es jugar en el hogar y jugar portátilmente. Es la mezcla literalmente de una consola que tú puedes tener en tu casa o que si quieres te la puedes llevar a otro lado y te facilita todas las formas para que tú puedas estar jugando con otras personas en otro lado. Literalmente es un concepto completamente nuevo. No ha habido ninguna consola que haga ninguna consola que haya hecho esa proyección. Como tal, digamos, lo más cercano que se había llegado a eso es el tema de Remote Play, que lo había manejado el PS Vita, pero en realidad el PS Vita no se compara, o por lo menos a nivel de cifras de compras, no se compara con lo que Nintendo ha logrado. PS Vita en realidad es una muy buena consola portátil, pero nunca llegó a pisar o quitarle un buen mercado a las consolas portátiles de Nintendo como el 3DS, como el 10. Entonces, en realidad, lo que estamos viendo acá es que ellos están agarrando todas sus fortalezas y están tomando toda la herencia desde el Nintendo original hasta el Wii U, que es la última consola que ellos sacaron antes que esta, y están mezclándolo todo junto a un diseño muy interesante. Entonces vamos a ver en detalle básicamente qué es lo que ocurre con esto. Bueno, primero comencemos con los datos básicos. Primero, el precio va a ser de $299.99. Eso básicamente significa que para Colombia probablemente esté llegando alrededor de 1 millón de pesos más o menos. Este precio lo hace comparable no solo con los precios que en este momento están manejando las últimas consolas de nueva generación que son el, el PlayStation 4 y el Xbox One en sus versiones diferentes, excepto el PlayStation 4 Pro que no, pues que en realidad es un poquito más caro que eso, pero sí es comparable con el PlayStation 4 Slim, es comparable con el Xbox One Slim y con pues versiones anteriores que todavía deben haber en el mercado normales del PlayStation 4 y el Xbox One. Entonces es uno de los puntos que fue altamente criticados porque literalmente estamos hablando de una consola que tiene menos poder gráfico y menos cosas interesantes dentro del hardware, pero en realidad lo que ocurre es que ellos no se están enfocando tanto en lo que es la gráfica, sino que se están enfocando en otras cositas mucho más interesantes. Como tal, el contenido, lo que tiene la consola, es la consola, que es en realidad una tablet, ¿sí? Esa tablet es donde se maneja todo lo que maneja, o sea, todo lo que es el procesamiento principal de los videojuegos está ahí. Un dock de televisión, o sea, eh,
esa tableta es conectada a un sitio en donde tú puedes no solo cargarla, sino que lo conectas al televisor para jugar en la casa. Entonces ahí es donde digo que hacemos un mixto entre lo que es una consola portátil con una consola que manejamos en la casa. Dos Joy-Con, que son los controles que ellos están ahorita utilizando, que son la parte más complicada y la más crítica de todo este concepto. Esos dos Joy-Con toman conceptos tan básicos como los controles originales del Super Nintendo, ¿sí? Con los controles de noción de detección de movimiento del Wii. Entonces, literalmente están mezclando todos los conceptos que han manejado y que han funcionado anteriormente. El Joy-Con, como lo pueden ver en las fotos, está compuesto o uno lo puede manejar como un control completo, como la mayoría de controles lo pueden ver que es similar a lo que es el PlayStation, el control del PlayStation 4 o de un Xbox One, o simplemente lo puedes dividir y cada uno de esos dos partecitas se convierten en un control independiente. O sea, en un control tienes en realidad dos controles para diferentes actividades. O sea, ellos comienzan a estar mezclando toda esta clase de cosas. Eh, ¿Qué otra cosa hay en el tema? Pues un adaptador AC y un cable HDMI. Literalmente eso es lo que te trae los $299. Eso significa que todos los juegos van a ser adicionales, o sea, no va a ser como el Wii o como en su momento era el Wii U, que tenía un juego incluido dentro de la consola. No, no va a tener ningún juego, por lo menos hasta el momento, hasta la fecha de hoy, no hay ningún juego de lanzamiento incluido o integrado dentro de la consola. Entonces, pues como tal significa que Nintendo no va a ofrecer ese paquete así, sino que probablemente los que sí ofrezcan estos paquetes vayan a ser las tiendas que vayan a vender la consola, porque en realidad pues una consola sin por lo menos un juego para probarlo es una tontería, pero en realidad hay muy poquita información para decir es que solo va a salir con un juego. De pronto, para las personas que tienen juegos digitales ya contratados con Nintendo, probablemente haya alguna opción de mover sus juegos hacia esa consola. O sea, si tú compraste en el Wii U, por ejemplo, algún título que sea compatible dentro del esquema de juegos del Switch, pues probablemente haya algo así, pero en este momento no hay nada confirmado. Los juegos de lanzamiento que tienen en este momento son Legend of Zelda Breath of the Wild, que es el juego más interesante que ha salido para ellos durante los últimos años, propietario, y se ve espectacular. Es un juego muy interesante y creo que va a ser un gran hit. Just Dance 2017, o sea, Just Dance comenzó de hecho con Nintendo, con el Wii, se pasó al Xbox y al PlayStation 3 cuando ellos tocaron su propio manejo de detección de movimiento a través de la PlayStation, del Kinect y de la PlayStation Cámara con el Move o con los celulares. One to Switch, que es un juego básicamente similar a lo que era Smooth Moves. Es una compilación de minijuegos que en realidad funcionan como un demo de las capacidades que tiene los Joy-Cons como un funcionamiento alternativo de una consola. O sea, a mí me acuerda mucho de lo que era el Smooth Moves. Tiene también su mezcla de Wii Sports que venía directamente con el Wii. Y el último es un clásico que mucha gente lo ha pedido y es el Bomberman. Bomberman Z, que es una, un- una llevada a la última generación de Bomberman sin perder lo que era interesante del Bomberman. Ya ha habido juegos de Bomberman en donde traen a hacerlo un poquito más oscuro, un poquito más traerlo, aparte de la nueva tecnología, hacerlo un poquito más fuerte, como para personas más serias. Y en realidad Bomberman nunca ha sido así, por eso nunca ese juego no salió muy bien que digamos. Bomberman es un juego en donde tú tranquilamente puedes
jugar a lo loco con con tus compañeros y con las personas. Y este juego, o bueno, esta consola que digo, lo que busca es que tú otra vez vuelvas a jugar en la sala con tus amigos. Y eso es algo que en la generación que tenemos del PlayStation 4 y del Xbox One no se ve mucho. Y eso me parece lo más interesante del Nintendo Switch. Está buscando que la sala se convierta otra vez en el sitio de reunión para los videojuegos. Y de hecho, las opciones móviles de esta consola quiere sacar de la sala ese concepto. Entonces están pensando, no, hacer una fiesta y llevar la consola a la fiesta y poner a jugar la gente dentro de la fiesta o en el barbecue, etcétera, etcétera. Conceptos muy raros, pero así siempre ha sido Nintendo y así seguirá siendo. En realidad nosotros no podemos esperar que Nintendo vaya a cambiar su forma de ser simplemente porque el mercado lo dice así. Han funcionado así, han tenido cosas buenas, han tenido cosas malas, pero siguen acá. Por último, lo que quiero mostrar es que ellos tienen ya básicamente negociados alrededor de 80 juegos para el desarrollo de, pues por lo menos para la primera tanda del Switch, y estos son los partners que van a hacer los videojuegos. Como pueden ver, hay unos muy interesantes como Atlus, también como Epic Games, ¿sí? Y From Software, que espero honestamente mucho que ellos están pensando para esta consola. Por último, quiero dar unos detalles específicos que me faltaron. El primero es que la consola tiene una capacidad de memoria de 32 gigas, que en realidad no es muy grande, pero se puede expandir con un slot de micro SDs que tiene ahí integrado, y es micro SD estándar. Y otros detalles específicos acerca de puntos muy claros sobre esto es que tenemos primero, uno puede conectar 8 switches para jugar en multijugador en el mismo sitio. O sea, ese es el tema de la facilidad de la portabilidad de esta consola. Dos Joy-Con adicionales cuestan alrededor de $80. Eso significa que uno tiene que tener mucho cuidado con estos controles. Los controles son de alta precisión y por lo tanto cuestan eso. Otro, y la razón por la cual hice en realidad el video, es que va a haber una suscripción anual similar al Xbox Live, similar al PlayStation Plus, en donde para jugar en línea vas a necesitar pagar una suscripción, y adicionalmente a la suscripción te van a dar unos juegos, sabiendo que Nintendo tiene de la librería más rica de videojuegos que tiene cualquier empresa. Este sería muy interesante, por lo menos para mí, y tendría que revisar si hay posibilidad de traerlo aquí a Colombia. Por último, el Switch va a ser libre de regiones. Anteriormente el Wii y el Wii U tenían regiones, o sea, tú no podías jugar videojuegos que no hayan sido comprados en en la misma región donde funcione tu consola. En otras palabras, si tú querías jugar un videojuego que solo había en el Japón, tendrías que tener un Wii del Japón. Entonces no te funcionaba si lo traías de otro lado por el tema de las regiones. Ahora es completamente libre, tú puedes jugar cualquier juego que quieres de cualquier región en el Wii, en el Switch, ¿ok? Entonces es algo muy interesante. Estamos en un momento que creería que podría entrar honestamente Nintendo a ser un gran contendiente en esta parte de la generación de consolas. Esperemos que sea así, porque honestamente lo veo muy interesante. Espero que les haya gustado este video, y si les gusta esta clase de análisis que hago, dejen el comentario, suscríbanse, y cualquier cosa me pueden dar más información al respecto o qué les gustaría ver adicional en el canal. Hasta luego.